Muy buen día, bienvenidos al programa de Etius Analiza del Observatorio de Medios del ITESO. Mi nombre es Damián García y me acompaña mi compañero Luigi. Y el día de hoy tenemos el motivo de nuestro último episodio de este semestre de nuestro programa de análisis. Entonces, lo que queríamos hacer con este programa era una recapitulación de todos los temas que hemos tocado en el semestre, cuál ha sido el balance de esta transición y qué es lo que hemos observado. Sí, como mencionas, bueno, creo que lo que más marcó el análisis que hemos hecho a lo largo del semestre fue precisamente la transición, propuestas de ley, iniciativas de ley, declaraciones del presidente electo, una serie de cosas que si no estuviéramos con el marco de la transición no tendría el mismo significado. Y sobre todo también cada uno de los temas que tocábamos es necesario plantearnos que no quedan ahí, es decir, esos temas los analizamos, pero después de que realizamos este programa, el tema muchas veces progresa o se encuentran nuevos hallazgos o nueva información que no alcanzamos a cubrir. Eso es muy cierto. Por ejemplo, quería traer a colación del caso de la evaluación que hace Cintra. Cuando nosotros tuvimos nuestra colaboración con ellos, que vino Carlos Aguirre. Vino Carlos Aguirre a platicarnos de esta evaluación que le hicieron a los municipios. Resultó que había municipios que antes estaban muy bien en el tema de transparencia, luego bajaron, todo en el contexto de las elecciones. Pues de ese tiempo para acá, ahora ya también tenemos la evaluación del Congreso. Y contrario a los municipios, donde hubo calificaciones bastante variadas, dependiendo de los municipios, algunos muy bien, algunos muy mal, el Congreso, por otro lado, el Congreso local, resultó reprobado en la materia de transparencia y pues esto salta mucho. También se da en el contexto del cambio de gobierno porque es la legislatura local saliente y pues llama mucho la atención que al Congreso le haya ido tan mal después de que a los municipios les fuera pues de manera regular. Fíjate que ese tema, bueno, hablando un poco ya de manera personal, lo que ha sido también la valoración, nuestra participación aquí, ese tema de la evaluación de Cintra para mí fue como muy significativo porque mi municipio tenía una calificación reprobadísima y siempre da como ese pie o esa curiosidad de investigar, de saber qué hay detrás de todo eso. Y yo creo que así también nos estuvo pasando con muchos de los temas. Había temas que nos llamaban mucho, no sé, de manera muy particular la atención. El caso también de las televisoras es algo que acaba de pasar la semana pasada, lo tocamos apenas la semana pasada, pero es algo que, bueno, al menos otra vez de nuevo, hablando personalmente, siempre me ha llamado mucho la atención y da gusto poder tocar esos temas y entender toda la configuración legal, política que engloban estos temas, ¿no? Así es. Y en cuanto a la parte legal, algo que pues llama mucho la atención de este semestre es que mucho giraba en torno al balance que tuvo la reforma de telecomunicaciones, que fue de los primeros temas que tocamos aquí en el observatorio, como esta reforma que hubo en 2013 al sistema de comunicación en México, pues nos trajo mecanismos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, un ente autónomo, trajo cambios en la jugada para algunas empresas de medios que eran preponderantes, como Televisa, también el tema de telecomunicaciones con Telcel, Telmex, de Slim, y también, bueno, ahorita que hablas ya del ámbito legal, también tocamos el tema de la ley Chayote, que nos acompañó Bernardo Mazzini en esa emisión. Como dices, son configuraciones legales que se dan. Tal vez esa se empezó a plantear a mediados de sexenio, un poco más antes de nuestros análisis, pero es de llamar la atención, pues que, digamos, uno no está de repente tan familiarizado con estos temas y están ahí y afectan todo el sistema. Entonces son temas complicados y a la vez, de nuevo, son temas en movimiento. Por ejemplo, la ley Chayote, cuando tocamos el tema, apenas estaban iniciando en pláticas, pero ya se hablaba de que Morena, que era el partido que tomaría el poder en diciembre, bueno, que va a tomar el poder en diciembre, ya estaba hablando de una reforma a la ley de comunicación de comunicación social de Enrique Peña Nieto, que era llamada la ley Chayote, y esta nueva ley, que sería la ley de propaganda, pues tiene
puntos importantes como un recorte muy significativo en dependencias del gobierno del área de comunicación y un recorte muy significativo al presupuesto, a los recursos públicos que se destinan a medios de comunicación y publicidad, que a la vez esto pues no deja de afectar otros temas como es el tema del sistema de medios en México. La semana antepasada tocábamos el tema de los retos de la comunicación y eso es precisamente uno de los retos. ¿Qué va a pasar con estos medios que muchos periodistas incluso han dicho que se han vuelto adictos a los recursos públicos y pues van a dejar de recibir este recurso importante? Y como adelantándose a esto, pues hemos visto despidos de periodistas, hemos visto cambios en las editoriales, gente que se mueve a otras columnas en otros periódicos, y es un tema que engloba pues muchísimo, ¿no? Sí, fíjate, y hablando también, ahorita que lo mencionas, la semana pasada que tuvimos nuestro foro en Casa Clavijero, Salvador Camarena decía algo que me pareció muy, muy rescatable sobre esa reducción de gasto en comunicación social. Si de verdad había, digo que festejábamos a veces fuera de medida, porque realmente de todos modos sigue siendo un dineral el que se gasta en comunicación social, y que pues entonces había que buscar las maneras. Incluso ellos mismos decían que no estaban seguros, pero que el periodismo, y el nuevo periodismo sobre todo, el periodismo moderno, tiene que estar buscando esas otras formas de financiamiento que dan más libertad a los medios, que es otro tema que tocamos en algún momento también, lo de los medios libres, y que pues sigue ahí en la mesa, ¿no? Yo también quería rescatar precisamente un comentario de Salvador, un comentario que me gustó mucho en lo personal. Él dice que sí viene un paradigma importante en el tema de los retos de comunicación, pero a la vez le da un toque de optimismo diciendo que mientras el periodismo siga siendo ir a las comunidades, ver qué está pasando, hacer sonar la voz, mientras siga ocurriendo eso no va a importar, o más bien el periodismo lograría sobrevivir, que no hubiera medios grandes, que hubiera recorte al presupuesto, mientras se siga haciendo el trabajo periodístico. Pero por otro lado, Salvador también mencionaba que pues ha habido casos lamentables, y pues también queremos tocar este tema aquí en el observatorio, que se nos acabó el tiempo para meternos más a fondo, pero durante el año ha habido más agresiones a periodistas asesinados. En el plano local, también nos metimos en el plano internacional para hablar del tema de Khashoggi, que también ha tenido actualización desde que tocamos el tema. Trump decía inicialmente que iba a dar resultados en unos cuantos días, que suelen ser declaraciones muy comunes en él, y luego sale un reportaje del Washington Post donde dice que personal de la CIA que está metido en el asunto, ellos afirman que fue el príncipe Mohammed bin Salman el que mandó asesinar al periodista. Estas son declaraciones muy fuertes en el tema de geopolítica, pero después de estas declaraciones Trump salió no solo a negar las afirmaciones de su propia agencia de seguridad, sino que incluso refrendó como las relaciones que tiene Estados Unidos con la corona saudí. Sí, lo mencionábamos incluso en algún momento en el análisis, ¿no? El papel que tenía Estados Unidos, o con la relación que estaba teniendo sobre todo Trump, que también ha sido un personaje que yo creo no alcanzamos a tocar de la manera que lo pudimos haber tocado, atacando a medios de comunicación. Precisamente, yo creo ni 2 semanas, lo del ataque al periodista de CNN. Muchos temas, créanos que realmente temas sobraban para traer a la mesa, pero al final de cuentas había que hacer un filtro, y era pues no había ni qué hacerle, ¿verdad? Sí, y que la CIA, perdón, abonando más a lo que decías de Khashoggi, vamos, estas eran especulaciones, lo de que el asesinato era obra de Bin Salman, que digo, faltaba simplemente que una fuente como la CIA o una agencia de investigación que estuviera involucrada lo dijera, y pues es indignante, y a la vez llama mucho la atención, que también lo mencionamos en su momento, el revuelo, al ser un tema internacional,
claro, había muchos actores y muchos factores que jugaban en esta situación, pero ¿por qué no mueve igual entonces los asesinatos que ocurren aquí cada mes, cada semana, ¿no? Y otro tema también que tiene que ver con periodistas fue el regreso de Aristegui a la radio en el sistema mexicano. Y recordar de este tema pues muchas cosas, la relación con Grupo Radio Centro, la mala relación con MBS, pues todos estos hilos de poder que están ahí con todos los medios y que no hay que dejar de lado, es decir, todos estos actores juegan un papel muy importante, Televisa, TV Azteca, los preponderantes sobre todo, pero también estos medios que mueven muchas cosas, mucha información. Y a la vez que hemos hablado de prensa tradicional, también pues hemos hablado de temas más modernos, por así decirlo, y por ejemplo tocamos el tema de protección a datos personales, toda esta onda de derechos digitales, derechos de cuarta generación, el derecho a la privacidad, que son derechos más modernos y que a la vez, conforme avanza la tecnología, pues hay nuevas maneras de vulnerarnos. Hablamos con Iván Parres, vino a platicar sobre el informe de RED, que es esta organización de defensa de los derechos digitales. Álvaro como coordinador de la carrera de seguridad de informática. Y pues nos habló de cómo RED sigue hablando de que se sigue viendo temas de hackeo, el software espía que se contrató de la empresa italiana, luego de la empresa de Israel. Estos pues derechos también habrá que seguir observándolos porque no suelen salir en el tema de Sí, pasa muy desapercibido de repente la ciberseguridad, ¿no? También incluso cuando vino Parres nos mencionaba la estrategia de ciberseguridad, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, muy deficiente, que no era una estrategia, la leímos nosotros en nuestro análisis, en nuestras clases de análisis. Falta mucho por avanzar en ese tema, como dices, es un tema moderno, por decirlo de alguna manera. Recordemos que en este sexenio se dio un gran paso en cuanto a este tipo de tecnologías de la información y hay que incorporar ese tipo de programas, de estrategias para no vulnerar la seguridad de los ciudadanos. Así es. También, continúa. También tocamos el tema de la consulta del aeropuerto, que era algo, ese también fue un reto porque no encontramos de alguna manera tan fácil la coyuntura con el sistema de medios y lo tocamos a través de los empresarios como Carlos Slim, como el dueño del Grupo Hermes, se me olvidó su nombre. Bueno, sí, espero acordarme para no quedar ahí en el abismo. Y el papel que juegan al ser empresarios tan poderosos, al poder mover de alguna manera la política y moldear los discursos o apoyar a tal candidato o a otro candidato, son cosas que tenemos que estar atentos también y que van a seguirse dando. Y habrá que ver si dentro del marco de esta cuarta transformación se cambia algo por ahí, ¿no? Bueno, pues este ha sido nuestro último programa de análisis del Observatorio Etius Medos 2018. Esperamos que el siguiente semestre nos puedan seguir con una nueva línea de este Etius, que es el Observatorio de Comunicación y Cultura, que tiene pues miradas en no solo el tema de los medios, el sistema de medios, sino que también vamos a abordar el tema medioambiental. Podrían salir cosas como el tema del agua en Jalisco, qué pasa con el río Santiago, qué pasaría con el Tren Maya, podría afectar o no a la selva allá en el sur de México, y pues será un tema que habrá que seguir el siguiente semestre. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página etius.iteso.mx. Muchas gracias. Muchas gracias.